Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a los webinars de Sherpa. Perdonad que al principio habíamos tenido problemas, no me veían ni siquiera en la pantalla, ¿vale? Sabéis que hemos estado todo el verano relajados, sin hacer ningún webinar, pero esta vez los hemos retomado para poder hablar de un tema súper interesante, sobre todo después del verano, como son las bajas de autónomo. Así que vamos a hablar de todas las cosas que os pueden importar, como cómo presentar la baja, los modelos que vais a tener que guardar, toda la documentación que vais a tener que guardar, los días en los que os podéis dar de baja y muchísima más información, ¿de acuerdo? Vamos a ir al grano. Empezamos ya. El primer punto sería dónde gestionar la baja de autónomo por cese de actividad. Como sabéis, si tenéis el certificado digital, el DNI electrónico o la clave PIN 24, la clave PIN que es el antiguo 24 horas, podéis hacerlo desde casa, sin tener que acudir a ninguna oficina de la administración. Pero también podéis ir, si queréis, a las oficinas de Hacienda y Seguridad Social. En el caso de que lo hagáis de manera física, personándoos en cualquier oficina, primero tenéis que ir a Hacienda, tramitar la baja y luego tenéis que ir a la Seguridad Social. Digamos que sería más o menos igual que los trámites que tenéis que hacer para tramitar el alta, ¿de acuerdo? En el caso de cuando vayáis a las oficinas de Hacienda, lo que tenéis que hacer es rellenar el modelo 036, que como sabéis sirve para bajas altas o modificación de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Pues vais allí, presentáis el 036 y sería rellenarlo con vuestros datos personales, como suele suceder siempre. Indicar el motivo de vuestra baja, hay una pestaña en la que son diferentes motivos que os dan como opción. En este caso, el más genérico es el de cese de actividad, de las actividades empresariales o profesionales. Pues le podréis dar a ese y ya estaría en ese caso, ¿de acuerdo? En el caso de que seáis autónomos intracomunitarios, no tendríais que realizar en principio nada más, porque con el 036 automáticamente se tramita también la baja en el ROI, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al caso de la Seguridad Social. Cuando ya hayáis finalizado la baja censal del Censo de Empresarios y Retenedores de Hacienda, os dirigís a las oficinas de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Y allí tendríais que presentar el modelo TA 0521/1, indicando también que el motivo es la baja, explicando también el motivo de por qué vais a cerrar el negocio. En este caso, pues también, nuevamente, lo más genérico es el cese de actividad, los datos personales. También importante, indicad siempre, casi se me olvida, el día en que queréis que se haga efectiva la baja, tanto del censo de empresarios como de la Seguridad Social. Esto es súper importante y ahora os explicaremos el por qué. Y como decíamos, eso, los datos, el motivo de baja y decir que es por cese de actividad o cualquier otro motivo. Bien, muy importante, ¿cuánto tiempo tengo para gestionar mi cese como autónomo? Esto es súper importante para poder ahorraros costes. Las fechas permitidas también varían dependiendo de si es la baja en Hacienda o la baja en la Seguridad Social, ¿vale? Si es en baja en Hacienda, aquí tenéis un mes como límite, pero os permitirían que pusierais fecha del mes anterior. Esto es muy interesante, sobre todo si nos estamos moviendo en diferentes ejercicios fiscales o, por ejemplo, en diferentes trimestres. Si os queréis dar de baja en enero, pero acabasteis en diciembre, pues podréis poner la fecha de diciembre. Así no tendríais que entrar en otro ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, para poder ahorraros el presentar el trimestre, como os decía. Y ya os digo, tenéis un mes como límite. En el caso de la Seguridad Social es menos, son 15 días, pero también podríais poner una fecha del mes anterior para así poder ahorraros la cuota de autónomo. Pero como digo, límite de 15 días y en Hacienda límite de un mes. También recordaos siempre, por supuesto, certificado digital, DNI electrónico o clave PIN para poder hacerlo desde casa. Vamos ya entrando porque esto sería la parte fácil, la parte un poco más complicada es qué documentación necesito para tramitar mi baja de autónomos. Bien, para poder presentar la baja de autónomos, lo que tenéis que hacer es copia del DNI siempre por si acaso, la copia del modelo 036 cuando vayáis a tramitar la baja en Seguridad Social. Y también quería comentaros que el modelo que os he comentado antes de la baja en Seguridad Social, el TEA, también puede llegar a variar dependiendo del caso de tipo de autónomo que hayáis sido, ¿de acuerdo? Así que es importante que os aseguréis previamente de que es ese en concreto y no sea otro para así poder ahorrar tiempo.
Bien, vamos a pasar a también, ya lo como os decía, parte muy importante, que sería la documentación que se debe guardar tras el cese de actividad como autónomo. ¿Por qué es importante esto? En realidad el proceso de la baja es muy sencillo. ¿De acuerdo? Vais, presentáis los modelos y ya está. Pero mucha gente se olvida que hay muchas obligaciones después del cese de actividad, ¿de acuerdo? Y es importante tenerlas en cuenta para que luego ninguna de las administraciones públicas os pueda recriminar nada y lo tengáis todo súper claro y a mano en el caso de que os reclamen cualquier tipo de documento. ¿Qué es muy importante? Lo principal, los libros. Estamos hablando de que guardéis todas las facturas de venta y de gastos. En el caso de que seáis clientes de Chepa Gestoría Online, tenéis que descargaros todos los documentos que habéis generado en vuestra oficina online, ¿de acuerdo? Información de gastos, provisiones y suplidos, también muy importante. Toda la correspondencia. Aunque hoy en día es muy usual usar la facturación online, todavía recibimos cartas en papel y es muy importante que guardéis toda esta documentación por si acaso. Justificantes. Luego, otra parte es también súper importante, los modelos. Hablamos de modelos trimestrales, de informes anuales, de todos los modelos de alta o de baja, las rentas, todo, absolutamente todo. Y por supuesto vuestros modelos de baja. También documentación relacionada con todos los aspectos laborales. Es decir, si habéis tenido trabajadores, guardad por favor todos los documentos relacionados con ellos, contratos, pagos de nóminas, de cuotas de la seguridad social, etc. Luego también si realizasteis algún contrato mercantil, por ejemplo con un proveedor o con un cliente, también guardarlo. Si subcontratasteis a un autónomo, por ejemplo. Luego también si estuvisteis dados de alta en cualquier otro organismo, como por ejemplo la Agencia de Protección de Datos, también es importante que guardéis esta documentación. O si por ejemplo necesitasteis alguna licencia para abrir el negocio, también guardarla. Como os digo, hay mucha documentación para guardar, bien guardadito aquí todo en un rincón. Y además tened en cuenta que tenéis un mínimo o sea, que deberíais guardarlo un mínimo de 4 años y medio a contar desde el 31 de diciembre del año en que os disteis de alta, ¿de acuerdo? Es mucho tiempo. Bien, el siguiente punto de este webinar de baja de autónomos, queríamos hablaros de las obligaciones de los autónomos tras tramitar el cese de actividad. Como os digo, no basta únicamente con tramitar el cese y punto. Luego tenéis determinadas obligaciones que hay que cumplir y que más os vale hacerlo, como sabéis, porque Hacienda o Seguridad Social no se andan con tonterías. Por ejemplo, como os comentaba antes, el tema de los trimestres. Si os disteis de baja en febrero, imaginemos, os queréis dar de baja en febrero, tendríais que presentar lógicamente ese trimestre. Imaginad que os dais de baja en diciembre. También tendréis que presentar los informes anuales de ese ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? De eso no os libráis. Como sabéis, los informes anuales, los más normales son el 190, que sería el de IRPF, el 349, que estaría con todo lo relacionado con el ROI, en el caso de que hayáis sido intercomunitarios, el 390, que sería el de IVA, y luego también el 347, que todo el mundo muchísimas veces se olvida de este, el de operaciones con terceros, pero también es muy importante. Bien, también durante el ejercicio fiscal en el que os deis de baja, recordad que también la renta, muy importante tenerlo todo bien claro para presentar la renta ahí con todas las cosas, todos los datos de vuestra actividad como autónomo en ese ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? Bien, ahora queremos hablar de una especie de miscelánea que hemos metido también en determinados datos para la baja de autónomo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es muy importante, imaginad que antes de daros de alta como autónomos, estabais cobrando el paro, ¿no? La prestación por desempleo. Os dais de alta, entonces ese paro se quedó congelado. Si os quedaba dinero, en el caso de que no hayan pasado más de dos años, 24 meses desde que os disteis de alta como autónomos, podríais retomar ese paro, podríais solicitar que una vez se tramite la baja, volver a cobrar el paro. Eso sí, si sois menores de 30 años, ese plazo de 2 años se ampliaría hasta 60 meses, ¿de acuerdo? Y así por lo menos podéis recuperar el paro. Bien, los bienes de inversión, en el caso de que se os esté aplicando desgravación por bien de inversión, lógicamente al cesar vuestra actividad económica, esta desgravación automáticamente, como os podéis imaginar, dejaríais de percibirla. Y luego también, muy importante, si imaginad que realmente es una baja temporal porque os ha bajado la facturación, no os sale a cuenta, pero pensáis que posiblemente dentro de poco tiempo pues podéis volver a retomar
vuestra actividad como autónomos. En el caso de que seáis beneficiarios de la tarifa plana de 50 euros, si volvéis a daros de alta, digamos que el contador de la bonificación no se para, seguirían contando los meses, y luego cuando os diráis de alta como autónomos otra vez, retomaríais la bonificación en el tramo que se encuentre en ese momento. Imagina que es el segundo tramo, pues pagaríais la cuota de autónomos que os correspondería en ese tramo en concreto. Está muy bien, la verdad, porque como segunda oportunidad para retomar la actividad y no tener que pagar la cuota íntegra, pues es una buena oportunidad para todos. Luego también importante, y este sería el último punto, estamos pensando en hacer un webinar específico para todo el tema de cotización por cese de actividad y para poder cobrar el paro de autónomos una vez finalizado, si tenéis problemas, si tenéis que cerrar el negocio. Vamos a hablar aquí un poquito de manera resumida sobre este tema, sobre el paro de autónomos, pero como os digo también haremos un webinar específico para este tema. Lo importante sobre todo es, si habéis cotizado un mínimo de 12 meses por cese de actividad, tenéis derecho a solicitar el paro de autónomos. Es muy poquito porque, de hecho, por 12 meses solo cobraríais 2 meses de paro, pero tenéis que tramitarlo en la mutua. Y no se puede decir realmente que vayáis a aseguraros que vais a cobrar el paro. Como sabéis, hay muchas cosas que demostrar, muchos papeles que entregar, sobre todo justificar bien el por qué estáis cerrando el negocio. A pesar de que hace poco se cambió, relativamente poco, que se cambió la ley y modificaron de manera positiva todo lo que teníais que demostrar, aún así no se asegura del todo el hecho de que vayáis a cobrar el paro de autónomos. Pero bueno, lógicamente tenéis que presentarlo, todo el papeleo y la documentación, y aparte ir a la mutua y decir que queréis tramitar todo esto. Como os digo, tenéis 15 días hábiles, naturales, desde que os dais de baja, ¿vale? Tenéis 2 semanas para poder tramitarlo en la mutua. En el caso de que tengáis más de 60 años, los meses que podéis llegar a cobrar el paro son un poquito más, pero para todos es un máximo de 12 meses. Entre 12 meses que hayáis cotizado y 48 meses, ese plazo de cotización, tendríais un máximo de 12 meses para cobrar el paro. Es luego también muy importante que tengáis, vamos a dar básicamente algunos motivos por lo que podrían daros el paro de autónomos. Por ejemplo, que has tenido pérdidas superiores al 10% de tus ingresos en un mismo ejercicio fiscal. Esto sería motivo suficiente para que os concedieran el paro de autónomos. Que hayas perdido la licencia administrativa por motivo de divorcio, por violencia de género, un caso de fuerza mayor. Estos serían los motivos. Hay más, pero como decimos, esto es de manera resumida. Luego también importante, para poder recibirlo sin problemas, aparte de estas condiciones que os he comentado, no podéis tener ninguna deuda, y esto es súper importante, con ningún tipo de administración, ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Antes de solicitarlo, pagar todas las deudas que tengáis, porque si no seguro que no os lo conceden. Y también es muy interesante, por todo el tema de la segunda oportunidad para los autónomos, que podéis solicitar el pago único del paro de autónomos para poder abrir un nuevo negocio, por ejemplo, una nueva empresa, o para invertir en una sociedad mercantil. También es muy interesante. Y en el caso de que hayáis sido autónomos económicamente dependientes, también podéis tramitar esto como cualquier otro autónomo, vamos. Bien, pues hasta aquí el webinar de baja de autónomos de Cherpa. Estamos muy contentos de haber retomado los webinars. Si queréis que tramitemos vuestra baja de autónomos en Cherpa Gestoría y Online, escribidnos a info@cherpa.com, sabéis, nuestro email de contacto, y podemos daros de baja como autónomos sin problemas, sin que tengáis que salir de casa, eso sí, con certificado digital. Y nada, estamos muy contentos y nos vemos el próximo mes, como siempre, el último jueves de cada mes.